Y hoy vamos a meditar en el deber del esposo desde este pasaje de Efesios 5. Y si lo recuerdan, la última vez que nos vimos, hablamos de la palabra amor, que se encuentra en la primera parte del versículo 25. Y hoy nos centraremos en la segunda parte. La primera parte es: maridos, amad a vuestras mujeres. Y la segunda: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En estos textos, Pablo pone de un lado la instrucción para los esposos en el matrimonio y del otro lado una gran verdad acerca de Cristo y de la iglesia. Todo en un solo versículo. Doctrina y práctica juntas. Y de esta forma el apóstol nos está ayudando a entender esto del matrimonio. Y podemos hacer una observación inicial solo leyendo el texto. Noten: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Podemos observar que el amor no es solo de palabras. No es suficiente con decirle amorcito a su esposa. Puede decirlo, pero no es suficiente. No es suficiente con decirle amor o cielito o preciosa o la palabra que usted utilice para expresar amor a su esposa. Tampoco es suficiente con sentir mariposas en el estómago por su esposa. Pablo, noten cómo lo hace. Pone la instrucción de amar al lado de lo que Cristo hizo por la iglesia, al lado de una acción. Él se dio. Y con esto quiere que usted haga algo, así como Cristo hizo algo. Él se dio. Igual, usted debe actuar en el matrimonio. Y con actuar quiero decir que amar no solo se expresa con palabras o se siente. Es algo que debe hacer. El amor no es algo teórico. El amor no es solo una nota o una tarjeta que le escribe a su esposa de tanto en tanto. No es solo una canción de amor que le dedica el día de su cumpleaños. Tampoco es sentarse a ver películas románticas juntos. Eso se parece más al amor del mundo. Eso no es amor bíblico. El amor va más allá y la Escritura nos habla mucho acerca de él. Y hoy veremos un gran principio que espero lo puedan aplicar o poner en práctica en sus vidas desde hoy mismo, desde este momento. ¿Recuerdan lo que dijo Juan o lo que hizo Jesucristo en Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese versículo nos ayuda a empezar a ver lo que significa el amor bíblico en el matrimonio. No es algo de sentir, es algo de hacer. Noten lo que el texto otra vez: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Qué diferente a lo que se conoce como el amor de hoy. El amor sacrificial, el amor ágape, no es romántico. No hay ningún sentimiento en él. Esto es amor, dice Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es algo que hace. Ese es el que me ama. Entonces, cuando usted dice que ama a una persona, lo demuestra con lo que hace. Esto es fundamental entenderlo en la relación del esposo y la esposa. La expresión de amor no es si el hombre puede escribir lindas cartas, maravillosas cartas, o usar grandes expresiones y eslogans de amor. La prueba de amor del hombre se da en su conducta. Es lo que hace todos los días. Y conducta no hace referencia a cómo la trató una vez cuando eran novios. Antes del matrimonio, normalmente los novios tratan muy bien a las novias, si no, no se casan. Pero no está hablando de este trato precisamente, ni cómo la trató durante la luna de miel o cómo la trató 2 meses después de haberse casado. La prueba de amor es cómo se comporta cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, enfermedad, cuando llegan a los 50, cuando llegan a los 60,
cuando llegan a los 80. Ahí es cuando hay una prueba de amor. Muchos matrimonios se rompen porque la gente no se da cuenta de lo que significa el amor ágape. Recuerdan la descripción de 1 Corintios 13, en la que enfatiza que el amor son cosas que se hacen. Él allí dice en estos textos que no debe hacer y también dice que debe hacer todos los días de su vida. Y lo resume todo diciendo, el amor nunca deja de ser. Esa es la prueba de amor. Si quiere probar si el amor de un hombre a su esposa es un amor bíblico, no escuche lo que dice, observe lo que hace a través del tiempo. Esa es la prueba. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo sabemos que Él amaba a la iglesia? Allí mismo está la respuesta. Él se dio a sí mismo por ella. Eso es el amor. Él se dio a sí mismo por ella. Pero no se detiene allí. Noten el 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Veamos detenidamente estos textos. Hay 3 aspectos del amor. 3 aspectos de ese amor de Cristo, de esta actitud de Cristo hacia la iglesia. Y primero es lo que Él ha hecho por la iglesia, y esto es lo que veremos hoy. La semana entrante veremos otro aspecto y la siguiente semana otro aspecto. Noten que dice que Cristo amó a la iglesia y se dio, hizo algo, lo ha hecho, se dio a sí mismo por ella. Esas palabras son el corazón y el centro del cristianismo. No habría iglesia si no fuera porque Él se dio. Esto es absolutamente esencial. Esta es la base. El apóstol Pedro lo dice en Hechos, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ningún otro fundamento puede ser puesto. Es solo Jesucristo y Él lo ha hecho. Es por eso que Pablo dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. No habría habido iglesia, ninguna iglesia en el mundo, de no ser por este sacrificio de Jesucristo. Y por supuesto, esta es una verdad que se enfatiza por todas partes en las Escrituras. ¿Recuerdan cuando el apóstol se despedía de los ancianos en Éfeso? En Hechos 20:28 les dice, a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ese es el amor del que está hablando Pablo. Ese es el gran amor de Cristo por la iglesia. Él tuvo que comprarla antes de poder tenerla como su novia. Y si notan, el apóstol lo pone aquí en términos de la iglesia como un todo. Pero recuerden que esto también es cierto de forma individual, es para ustedes también, es cierto para cada cristiano, para cada miembro de la iglesia. El apóstol en Gálatas 2:20 nos lo confirma, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si lo notan, es individual también. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también lo hizo por ustedes de forma individual. Por cada uno de ustedes como individuos, Él se entregó. El apóstol lo dijo ya en Efesios. En Efesios 1:7, si lo recuerdan, 1:7 dice allí, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y luego Él vuelve y lo repite en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Han sido acercados. ¿Cómo? Con la sangre.
Él reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo. ¿Y lo hace en dónde? En la cruz. También lo dice en el versículo 2, capítulo 5. Y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Algunas personas que no entienden bien la cruz dicen, solo aplica a mi conversión o a mi salvación. Y esto es un mal entendimiento. Eso no es así, para nada. Verlo de esa forma es necio. Si usted es un creyente, la cruz no es algo de un momento solamente, no es de una sola vez. La cruz es algo que usted debe mantener en su mente, que usted no debe olvidar, es algo que continúa en el tiempo. No solo es el fundamento, sino que es la base, además es la fuente de la vida y es lo que le permite continuar. Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Lo que está diciendo Pablo es esto. Debe entender y aceptar la cruz en un momento para ser salvos. Eso es cierto. Hay un momento en su vida en que usted dice, ok, yo acepto la cruz, acepto que Él se llevó mis pecados y es salvo desde ese momento. Y desde ese momento, todas las áreas de su vida son afectadas por esa misma cruz. La cruz es una doctrina suprema que continúa en el tiempo. ¿Cómo la olvidan? ¿Cómo puede alguien olvidar la cruz si es lo que afecta toda su vida a través de todos sus días en esta tierra? Cuando Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, es algo que continúa. Nunca debe perder de vista esto. Su propósito al morir era redimir a la iglesia. Él se dio a sí mismo por la iglesia, por todos los que le pertenecen, por todos los años de la historia de la iglesia. Lo que tiene que recordar, por lo tanto, es que usted no sería parte de la iglesia en absoluto si Él no se hubiera dado. Nunca podría disfrutar de ninguno de sus beneficios en esta vida cristiana que ya tiene, a menos que Él haya hecho eso. Usted y yo hemos sido rescatados y redimidos antes de pertenecer a la iglesia. Nada más nos hace cristianos, solo ese sacrificio. Puede ser el mejor hombre, el hombre más moral del mundo, pero eso no le hace cristiano. Nunca le hará cristiano, o solo le hará cristiano cuando usted ha puesto su fe en el Cristo. Solo cuando ha creído en Él es que entra a ser parte de la iglesia. Solo hay una cosa que pone a un hombre en la iglesia y eso es Cristo, es la cruz. Y lo único que lo pone en la iglesia es que Él lo haya comprado con su propia sangre. Esta es la única manera de entrar verdaderamente a la iglesia. No que no hayan podido entrar, hay muchos que han entrado. Estamos en la iglesia y todos pueden entrar en comunidad de gracia. Pero estoy hablando de la iglesia invisible, del cuerpo de Cristo. Somos salvos por su preciosa sangre. Esta es una gran doctrina. Pero note que esa preocupación de Pablo, note lo que está haciendo aquí Pablo. Esa preocupación de Pablo aquí es en el matrimonio. Él pone estas dos doctrinas al lado. La doctrina de que Él murió en la cruz, la doctrina de la expiación, la doctrina de que Él se dio en la iglesia, al lado de la instrucción matrimonial. Y la pone al lado para mostrarles cómo es que el esposo debe amar a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debe amar el esposo a la esposa. ¿Y cómo la amó? ¿Qué implicó esto para Cristo? Filipenses nos muestra ese sacrificio. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Significa que así es como Cristo
amó a la iglesia, y así es como los hombres deben amar a sus esposas, o los esposos a sus esposas. Significa que Él se entregó a sí mismo, no se consideró a sí mismo. Esta es una gran verdad. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo es Dios. No consideró el ser igual a Dios y se sometió. Él vino a esta tierra. El Hijo eterno de Dios había estado compartiendo la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo desde toda la eternidad, y no se aferró a eso. No hubo queja alguna porque iba a bajar a la tierra. No se quedó disfrutando de la gloria que le pertenecía. Nada dijo sabiendo que iba a ser golpeado, escupido. Nada de esto, nada de nada. Él no se aferró, a pesar que todo eso, toda esa gloria era suya por derecho. En cambio, se despojó a sí mismo. No había necesidad de que Él lo hiciera. No había presión en absoluto, aparte de su amor por la iglesia. Si el Señor se hubiera considerado a sí mismo, si hubiera considerado su propia gloria y dignidad eternas, no existiría la iglesia en absoluto. Él era aquel a través de quien todas las cosas fueron creadas. Recuerden, todos los ángeles le adoraban. Todas las grandes huestes y principados le hacían reverencia. Le adoraban como el Hijo y le glorificaban. ¿Qué pasaría si Él hubiera dicho: no puedo, no quiero dejar todo esto de lado, no quiero dejar ese respeto que se me debe, debo mantener mi posición? Podría haberlo dicho. ¿Sabían qué pasaría? Pues no habría iglesia. Pero hizo exactamente lo contrario. Nació como un bebé a semejanza de un hombre. Y no solo eso, se convirtió en un siervo. No pensó en sí mismo en absoluto. Si Él lo hubiera hecho, ninguno de nosotros habría sido salvo y no existiría la iglesia. Él no habló de sus derechos. Él no habló de sus prioridades. Él no dijo: ¿por qué debo sufrir? ¿Por qué debo humillarme? Él no consideró el costo. Él no consideró la vergüenza. Él sabía en lo que se había metido, en lo que se había involucrado. Sabía que iba a ser golpeado por esos efesios, por esos escribas, por esos fariseos, por esos doctores de la ley, que la gente se iba a burlar de él, que le arrojarían piedras, que le escupirían. Sabía que todo esto iba a venir, aunque no había hecho nada para merecerlo. ¿Por qué entonces lo hizo? Por amor, por la iglesia, por amor a la iglesia. Se humilló a sí mismo. Él solo tenía un pensamiento, y era el bien de la iglesia. Él lo hizo para que ese cuerpo, que es la iglesia, se convirtiera en su esposa. Él estaba comprando a la iglesia, pensando solo en ella, no en él mismo, para nada, sino en ella. ¿Qué ejemplo? Hermanos, maridos, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposos, tengan esto en mente, tengan este amor sacrificial por sus esposas, porque ese es el ejemplo que nos está dejando Cristo, que les da Cristo. Haga todo por el bien de su esposa, todo el tiempo, no es un día, es todos los días de su vida. Tenga en mente a su esposa en todo lo que hace. Eso es amar. Y sí, usted tiene el derecho del liderazgo que ha sido delegado por Dios y que también ha sido delegado por su esposa. Pero no es para jactarse en él, sino como Cristo,
para amar sacrificialmente a su esposa. Sacrifíquese por ella, haga por ella lo que Cristo hizo por la iglesia. Y noten algo, que no hay condiciones. Aquí no hay condiciones para este amor. Jesús se dio por la iglesia mientras aún éramos pecadores, mientras éramos impíos, mientras éramos sus enemigos. Eso es lo que dice el mismo Pablo en Romanos 5, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Observen los términos. Éramos débiles, éramos impíos, éramos injustos, no éramos buenos, y murió por nosotros. Éramos pecadores. No teníamos un abogado. No teníamos un abogado defensor y no había nada en nosotros que probara nuestra inocencia. De hecho, era todo lo contrario, éramos culpables. Y de todas formas, Cristo murió por nosotros. Piensen en esas cosas. De esta forma debe amar a su esposa. Usted todavía piensa, después de lo que he dicho, que amar a su esposa es dejar de ver las películas de acción que tanto le gustan para ver las películas románticas que a ella le gustan. Es un sacrificio. Uy, qué sacrificio. Todavía piensa que amar es darle unas notitas con palabras dulces. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero el amor es mucho más que eso. Solo basta con ver a la iglesia en su vileza, en sus trapos de inmundicia, en su pecado, en su enemistad, en toda su fealdad, y ver al Hijo de Dios, al Príncipe de Gloria, que la amó tanto que se dio por ella. Mientras ella era así, a pesar del pecado, la amó hasta el punto de entregarse por ella, muriendo por ella. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. No importan los errores de ella. Simplemente le ama y ya está. La sangre de Cristo fue derramada literalmente por nosotros cuando éramos impíos. Y Pablo, poniendo esta gran doctrina al lado de la instrucción a sus esposos para que amen a sus esposas, le está diciendo, en esta relación matrimonial, a veces se encuentran cosas en la esposa que no les gustan, que no son apropiadas, deficiencias, faltas, fracasos, pecados. A veces son críticos. A pesar de ese ejemplo, a pesar de este ejemplo que Cristo da, se mantienen firmes algunos de ustedes en su jactancia, en su orgullo, y condenan y pelean, y algunos hasta se separan. Pablo les dice, miren a la cruz por lo que Él hizo por cada uno de ustedes, de mí igual. Recuerden la forma en que ustedes mismos han sido salvos, en la forma en que se han convertido en cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. Si el Señor Jesucristo hubiera reaccionado de la misma forma como algunos reaccionan a los pecados de sus esposas, no existiría la iglesia. El amor nunca deja de ser. El amor sigue, continúa amando a pesar de las faltas. Eso es el amor de Cristo. Él ha amado a la iglesia. Cuando lo veo yo y digo, Dios mío, ¿por qué todavía peco, todavía caigo y Él me sigue amando? ¿Cómo no podemos nosotros amar a nuestras esposas? ¿Cómo no podemos hacerlo? Ese es el amor con el que Cristo ha amado a la iglesia. Yo le pregunto, ¿es esa su forma habitual de pensar en el matrimonio? Cuando está pensando en el matrimonio. Es así que instintivamente piensa en él. Piensa en doctrina cuando está pensando en el matrimonio. Si notan, no se puede separar la doctrina de la práctica. Van juntas. No debe relegar la doctrina a su conversión o a un
estudio bíblico. Algunos de ustedes no asisten a los estudios semanales porque piensan, bueno, yo ya eso ya lo sé. Yo ya me sé todo eso, no necesito que me hablen más. No necesito que me hablen más de la cruz. Yo ya entiendo la cruz. Ya sé los fundamentos. Como he sido cristiano de tantos años, esos estudios no aportan tanto. Qué tonto, qué necio es decir esto. ¿Se ha cansado de oír hablar de la cruz? ¿Se ha cansado de escuchar la doctrina más grande de todas, fundamental de todas? ¿Sabe tanto sobre ella, la entiende de forma exhaustiva que ya ni le mueve? Bueno, dirá, es que yo estoy para más cosas. Yo estoy para cosas superiores, enseñanzas superiores. Bueno, eso es inmadurez. Yo le digo que nunca podrá llegar a poner en práctica y a entender el cristianismo a menos que viva una vida centrada en la cruz. Y es más, no vivirá una vida santificada a menos que la cruz esté gobernando todo en su vida. A menos que esté influenciando en todas las cosas de su vida, en todas sus actividades. Y sí, estamos ahora en la sección práctica del libro de Efesios, donde Pablo instruye tanto a hombres como a mujeres en este tema. Pero él mismo nos está poniendo cara a cara con la doctrina de la iglesia y la doctrina de la expiación. Mis hermanos, nunca pueden dejar atrás la cruz. No va a llegar a ser un cristiano maduro a menos que mantenga presente la cruz en todo momento. Y si no lo hace en el matrimonio, eso será el camino para naufragar en él. El amor de Cristo es tan asombroso, tan divino, que exige todo. Su alma, su vida, todo se lo exige. Ese es el primer punto que nos hace aquí el apóstol. Es esa expresión de amor de Cristo dándose por la iglesia. Pero él continúa. Debido a ese amor, debido a que él ha entregado su vida, por ese gran amor, continúa haciendo algo por la iglesia. Él se dio a sí mismo ¿para qué? Noten el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí está otra de estas grandes y vitales verdades. ¿Por qué murió Cristo? Él murió para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí tenemos en estos versos más doctrinas. El apóstol ahora nos habla de la doctrina de la santificación, así se le llama a esta doctrina que vamos a explicar hoy. Todo está aquí en estos dos versículos. Noten la expiación, la muerte de Cristo, versículo 25. Esto lleva a la justificación, es decir, la salvación. Y ahora Pablo nos habla de la santificación. Grandes doctrinas en dos versículos. Lo que dice es que después del perdón y de la liberación de la condenación por medio de la cruz, no termina ahí. Eso es lo que está diciendo. No puede detenerse en el perdón y la justificación. Continúa la santificación. Y la santificación es esta: que Dios, por medio del Espíritu Santo, aparta al creyente para sí. Y lo santifica, es decir, lo separa y los transforma progresivamente a la imagen de Cristo. Eso es santificación. Dios somete el poder del pecado en sus vidas y los capacita para llevar fruto de obediencia en su vida. Esto es algo que inicia en la salvación y continúa mientras está en la tierra. Por eso, la salvación o la justificación y la santificación no se pueden separar. No hay nada que sea un error más grande que separar estas dos grandes doctrinas. Son muchos los que lo hacen y las tratan como doctrinas separadas y no lo son. No lo son. Muchos piensan que la santificación puede empezar un tiempo después, que usted es salvo y de pronto la santificación puede llegar después. Así dicen algunos. Pero la justificación incluye ese inicio de transformación progresiva.
Y si no hay una transformación, si usted no está siendo transformado, si no está siendo transformado, no ha recibido la salvación. La santificación inicia en el momento en que son salvos y no termina sino hasta que llegan a la gloria. La santificación está íntimamente relacionada con la justificación. Sin embargo, la santificación no debe confundirse con la justificación o reducirla a la justificación como sucede con la teología católica romana. La justificación es la declaración judicial de que usted es justo a los ojos de Dios. Eso es santificación, eso es justificación, que usted es justo ante los ojos de Dios, que ahora está en una posición legal ante Dios. Por otra parte, la santificación es una transformación gradual, constante de su naturaleza. En la justificación, Cristo ha asegurado la justicia forense en el creyente. En la santificación, el Espíritu obra progresivamente una justicia práctica en el creyente. La justificación tiene que ver con la imputación de justicia sobre su vida, mientras que la santificación tiene que ver con la impartición de esa justicia. Confundirlas es fundamentalmente socavar el Evangelio. La muerte de Cristo no es simplemente para traerles el perdón y para justificarlos y para hacerlos legalmente justos a los ojos de Dios. Él se entregó a sí mismo por ello. Ese es el primer movimiento en una serie, pero continúa el movimiento que es la santificación. Esto continúa. El apóstol nos lo enseña, nos enseña esta verdad, no solamente en Efesios, en otros lugares. En Romanos 8, versículo 3 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Eso es justificación, eso hace parte de la salvación. Pero dice el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está hablando de santificación. Primero lo hace justo y luego empieza una obra, un trabajo en sus vidas. Tito 2:14 lo dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad, y luego dice: y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Por eso se entregó por nosotros, no solo para que sean perdonados, no solo para salvarlos del infierno, sino para purificarles, para separarlos para sí mismo, a este pueblo celoso de buenas obras. Nuestro Señor lo dijo: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Detenerse entonces en la justificación no solo es un error en el pensamiento, es imposible, porque Cristo es el que hace las dos cosas. Esto lo hizo por usted y por mí. Él se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para limpiarla. Lo que está haciendo en la actualidad, en cada uno de ustedes, en mi vida, lo hace Él. Todo el problema surge del hecho de que algunos piensan que la santificación es algo que ellos deben hacer. Yo debo hacer cosas, hacer una lista de cosas, una serie de cosas a hacer y no hacer. Eso no se enseña en las Escrituras. La enseñanza de la Escritura es esta: Cristo ha puesto su corazón y su afecto en la iglesia, es decir, ustedes, en este grupo de personas, un grupo que se encontraba bajo la condenación por su pecado, un grupo vestido de harapos sucios y viviendo como viles, pero Él vino a encarnarse, a hacer lo que tenía que hacer. Él tomó sobre Él la semejanza de la carne pecaminosa, Él tomó sus pecados sobre Él y los llevó en su cuerpo al madero. Él ha tomado el castigo, ha muerto, ha hecho la expiación, le ha reconciliado con Dios. De esta forma,
ustedes son liberados de la condenación. Pero eso no les satisface, esa es la salvación. Eso no les satisface. Él quiere que tanto la iglesia como cada uno de sus individuos sean santificados. Él quiere presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada por el estilo. Así que inmediatamente que la salva, procede a prepararla para ese destino. No se detiene en ese primer movimiento, continúa, y esa continuación es la santificación progresiva. En otras palabras, su muerte en la cruz por nosotros y nuestros pecados fue simplemente el primer paso en ese gran proceso. Y no se detiene allí, sino que Él tiene un propósito adicional para la iglesia. Es algo que Cristo hace. Él murió por usted y luego, habiendo muerto por Él, por ustedes, Él le va a lavar, santificarle, le va a limpiar. Y si ha muerto por ustedes, va a continuar con ese proceso. Es lo que nos dice Filipenses 1:6. El que ha iniciado la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo. Esa es la enseñanza bíblica esencial. Alguno se preguntará, y bueno, ¿y entonces nosotros qué tenemos que hacer en todo esto? Un puritano escocés nos ayuda con esto. Dice, todo el arte y la industria del hombre no pueden formar la más diminuta hierba ni hacer crecer un tallo de maíz en el campo. Es la energía de la naturaleza y las influencias del cielo las que pueden hacer este efecto, o las que producen este efecto. Es Dios quien hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Y aún así, nadie diría que los esfuerzos del agricultor son inútiles o innecesarios. Dios es quien hace crecer la hierba. Es el que permite que la tierra produzca cosechas. Pero solo un agricultor necio se sienta a esperar sin hacer nada, a que la tierra produzca sin él haber hecho nada, produciendo como por orden divina. En su lugar, ¿qué hace el agricultor? Siembra, riega, recoge. Es por medio de los esfuerzos del agricultor que hay una producción, pero el que produce es Dios. De manera similar, el creyente es impotente de sanarse a sí mismo, es impotente de santificarse, de limpiarse a sí mismo, de limpiar su propio corazón. Esa es la obra de Dios. Pero solo una persona necia espera sentado en una silla o en donde esté esperando a que Dios, cámbiame. No funciona así. En su lugar, un cristiano fiel reconoce que Dios hace crecer el fruto de la santidad mediante sus esfuerzos. Las Escrituras en varias ocasiones nos llaman a esforzarnos, nos llaman a la acción, encontramos mandamientos, nos llaman a la obediencia. Los mandamientos son instrucciones que los creyentes deben poner en práctica. Entonces, ¿cómo una persona puede ser santificada? Los medios de santificación incluyen lo siguiente: leer y meditar en la palabra de Dios, tener comunión con los hermanos, con los santos, en el contexto de la iglesia local. Por eso es tan importante estar acá, porque la iglesia es un medio de santificación. Interpretar inclusive las experiencias de la providencia de Dios que encuentra en las Escrituras a su propia vida. Algunas veces tiene pruebas, vaya a las Escrituras, eso le santifica. Y guardar, por supuesto, los mandamientos. No es algo pasivo, para nada, es activo. Y obedecer al entender lo que Dios ha hecho en su vida. John Owen, un gran puritano, lo pone de esta forma: vivamos en la contemplación constante de la gloria de Cristo, y la virtud procederá de Él para reparar todas nuestras decadencias, para renovar un espíritu en nuestro interior y hacernos abundar en todos los deberes de obediencia. ¿Sí lo notan? Pensando en la gloria, viendo hacia arriba. Él continúa, dice: ver la cruz
fijará el alma para dar deleite, complacencia y satisfacción. Cuando la mente, dice él, está llena de pensamientos de Cristo y de su gloria, cuando el alma se apega a Él con esos intensos afectos, se expulsan y no se admiten pecados e impurezas. Esa es la forma. Nada entusiasmará o nada le entusiasmará más y le alentará más a sus almas que una visión constante de Cristo y de su gloria. Por eso es que la cruz no se puede dejar de lado. Por eso es que usted constantemente debe estar meditando en Cristo, meditando en su obra. Eso va a cambiar sus afectos, sus deseos. Y usted es el agricultor en todo esto. La obra de la santificación es de Dios y usted participa por medio de usar esos medios de santificación que le da, de leer, de venir a la iglesia, de estudiar, de meditar en la palabra, de entender lo que le pasa en la vida a la luz de las Escrituras, de obedecer los mandamientos. La santificación es de Dios, pero Él le permite actuar. Bueno, hemos estado hablando de muchos términos teológicos. Alguno me dirá, bueno, pero dígame con claridad, ¿qué significa ser santos o ser santificados? Yo todavía estoy un poco enredado, puede haber alguno con eso. Ser santificados, o se perdió la mitad del sermón, puede ser. Ser santificados significa ser apartados para Dios, para su posesión, para su uso. Él lo va a usar. En Éxodo 19, en el monte que Dios le dio, en ese monte que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, fue santificado. Se le llama el monte santo, porque fue apartado. Pero, ¿en algo cambió el monte? En nada. El monte sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma montaña, pero es apartada para el propósito de Dios, para el uso de Dios, para su posesión particular, o la posesión particular de Dios. Las vasijas y los vasos que se usaban en las ceremonias en el templo también eran santificadas y apartadas. No había ningún cambio en la vasija ni en el material, pero como debían usarse en el templo y era un servicio para Dios, no podían ser utilizadas de forma común. Ser santificados significa ser apartados para Dios, para su uso y propósito especiales, como su posesión particular. Así que somos personas para su propia posesión. Y además esta palabra tiene otro matiz. Debido a que son apartados, también son limpiados. Aquí está la iglesia. Esta es la iglesia en sus trapos de inmundicia y vileza. Cristo ha muerto por ella, la ha salvado de la condenación. Él se apodera de ella y la aparta para sí mismo, la limpia y la limpia de su inmundicia, de su pecado. De esa forma, Él le libra del dominio de las tinieblas y le traslada al reino de su Hijo amado. Esto es maravilloso, ¿no les parece? Y no somos perfectos. No somos perfectos, tenemos pecado, pero ¿qué? Somos una nación santa. Pedro lo dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2:9. Son un grupo, son una nación de personas apartadas. Eso es lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Él los ha llamado, los ha reunido en esta congregación, en esta iglesia. Son llamados del mundo, reunidos aquí para formar parte de este cuerpo, para ser la novia de Cristo. Y entonces Cristo empieza a tratar con cada uno de nosotros. Ahora quiere que como extranjeros y peregrinos, es decir, que ya no pertenecen a ese mundo, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ya no pertenecen al mundo. Han sido sacados de él, han sido separados, santificados.
En el mundo, solo extraños y peregrinos, no pertenecen al reino como lo hicieron una vez. Ahora son conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Antes eran extranjeros, ahora son apartados para Él. ¿Eso qué significa en el matrimonio? Que la novia ya no es libre de hacer algunas cosas que hizo en el pasado, sino que vive para su esposo y él para ella. El marido no mira a otras mujeres, porque la novia, él la ha seleccionado, la ha seleccionado, la ha separado, la ha santificado para sí mismo, así como Cristo, es de esa forma que Cristo ve a la iglesia. Así es como el esposo debe considerar a su esposa. Y si vemos nosotros todos juntos, yo y ustedes nos vemos como la novia de Cristo, que lo somos, debemos pensar en nosotros mismos no como libres, no como pertenecientes a nosotros mismos. Ya no decidimos lo que hacemos, ya no pertenecemos a este mundo, sino vivimos para Dios. Yo les pregunto, entonces, ¿qué cree que Cristo ha muerto por usted y por sus pecados para rescatarle? ¿Está consciente del hecho de que Cristo le ha separado y en este momento le está santificando? Porque yo les digo, si no está pasando esto, se está engañando al pensar que Él ha muerto por usted cuando no ha muerto. Cuando Cristo muere por un individuo, Él siempre toma a ese individuo y lo toma del lugar en donde está y lo mueve a otro lugar. Él se entregó a sí mismo para hacer exactamente eso, para santificarlo. Ese es el primer paso desde el movimiento de la justificación, llevarlo a otro lugar. No se detiene aquí, Él continúa. La salvación es la raya de salida en una carrera. Y la santificación es el camino que le lleva a la meta, y la meta es la glorificación. Así que es tonto afirmar que Cristo ha muerto por ustedes a menos que sepan que Él los ha separado. Tiene pruebas de que usted ha sido separado. Tiene pruebas de que ya no pertenece al mundo. Han habido cambios. Una pregunta. ¿Ha cambiado en su vida? ¿Ha sido movido de las tinieblas a la luz? ¿Ha sido traspasado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios? Una prueba que puede hacerse es, se siente como un extraño aquí. Dice Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿no les parece ser cristianos? De pertenecer a la iglesia por la que Cristo murió y quien Él mismo está preparando durante este tiempo que estamos acá para sí mismo. Con esto en mente, esposos, amen a sus esposas de esa manera. Vamos a orar. Padre, cuando vemos estas enseñanzas, nos damos cuenta que tan cortos estamos de expresar, de hacer, de actuar en ese amor que debemos darle a nuestras esposas. Padre Santo, ayúdanos a amarlas como tú nos muestras acá, de esa manera sacrificial, así como Cristo se dio por la iglesia. No permita, Señor, que el amor del mundo, que las cosas que vemos afuera influyan en el verdadero amor, un amor sacrificial, un amor dándolo todo por ellas. Gracias te damos por tu palabra, te pedimos que haga el efecto para el cual tú la tienes preparada. Esto te lo pedimos en el nombre del único, del verdadero
Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.